Escríbanlo otra vez, porfa, que no estaba grabando. Y perdónenme, por favor. Falta mucha gente, parece como que a las 3 le conviene más. Bueno, pero aquí estamos. Ya veo que Rosnelis ha encendido su cámara, el pastor Tony, Carlos Cueva, Janetti. Los demás no sé si no fueron al salón. Yo le dije que había tiempo todavía de ir al salón, pero si no fuiste no hay problema, ¿no? Préndanla un ratico, señores, porque así uno siente como que está en una aula, está en una aula ahí está mirando a la gente y eso. Aunque ahorita la apague cuando se me canse, ¿no? Pero lo mínimo, motíveme, no sea así. Bien, hay una, hay una frase, la voy a decir, no la voy a escribir, que yo escuché hace un tiempo, la cual dice eh, que perdonar es dejar en libertad a un preso. Perdonar es dejar en libertad a un preso. Y luego darnos cuenta que nosotros éramos ese preso. Perdonar es dejar en libertad a un preso y luego darnos cuenta que nosotros éramos ese preso. A ver, ¿qué le parece esa frase? ¿Qué le dice esa frase a usted? Puede levantar su mano o abrir su micrófono. Libertad a un preso. Y luego darnos cuenta que éramos ese preso. O sea, hablando en plural. ¿Quién me dice algo? ¿Y cómo lo vamos relacionando inmediatamente con... Ok, adelante, Tony. Amén. Sí, esa frase, claro, cuando una persona se siente esclavizada, atada, se siente quizás ofendida o ofendido por otro, se siente su corazón oprimido, enfermo. Y cuando la persona perdona de corazón, de verdad, porque perdonar es olvidar lo que la otra persona te hizo o quizá lo que uno hizo. Entonces, cuando uno se libera en cuestión de lo que es el perdón, su corazón, su alma también se libera y hay una frescura en nuestras vidas, hay una frescura fresca en nuestro corazón. Entonces, cuando estábamos presos en ese tenor que nos oprimía y que no nos hacía dejar crecer y adelantar y vivíamos una vida amarga y triste. Y al perdonar, lo que hace es que libera esa explosión y libera ese corazón de tal manera que el hombre y la mujer se siente libre y se siente ya restaurada a través del perdón. Amén. Muchas gracias, Tony. ¿Alguien más? Y por favor, relaciónelo con este tema de cuidado pastoral. Vamos a ver. Gracias, Tony, por abrir la reflexión. ¿Quién tiene la mano levantada? Eh, ¿Nadie más? Amén, pastor. Adelante, Bendiciones. adelante, Diana. Sí, eh, perdonar es dejar en libertad a un preso. O sea que cuando nosotros perdonamos, no es que vamos a perdonar a una persona
para cuando, o sea, la veamos, siempre tengamos ese resentimiento dentro, sino perdonar, borrar, como dice la palabra, que cuando nosotros estamos en el Señor, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No traer a juicio recordando lo que esa persona nos hizo, sino perdonar de corazón, como nos manda el Señor. Dios le bendiga. Muy bien. Ahora yo quiero, aunque sea una persona más, gracias, Diani, que me relacione esto con, con el cuidado pastoral. A ver, esa frase. Nadie. Nadie fluye. Yo la podría relacionar, lo que entiendo. Adelante, claro. Yo, pastor, Sí, muy bien. Usted, hágalo. Sí, vamos. sí, Fluye. sí, Dios bendiga. Amén, amén. Creo que, ¿sabes qué? Cuando uno guarda rencor y guarda el odio, a veces muchas personas, el mal se lo hace a uno mismo, porque es como una carga, esa opresión que uno siente, se siente preso. Y lo relacionaría ya con el cuidado pastoral en la parte que a veces hay pastores, ¿verdad? Que te corrigen o te dan un consejo y uno como miembro lo toma mal. Y a veces hasta nos enojamos con el pastor de una manera u otra. Y creemos que el pastor lo hace ya de manera personal. Pero es que dice la Biblia que el padre a quien el hijo ama, lo corrige. Entonces nosotros, viéndolo así, nuestros pastores son nuestros padres y guías espirituales. Yo creo que hay un momento que a veces nos enojamos y lo que vemos a lo personal, los consejos que los maestros, perdón, que los pastores nos dan. Y no perdonamos tan fácil, porque a veces es difícil, el ser humano, hablamos mucho de perdón, hablamos mucho de amor, pero se hace difícil perdonar, porque a veces pedimos perdón y pensamos que la otra persona es que a que hemos ofendido es que tiene que perdonarnos. A veces nosotros queremos perdonarnos nosotros mismos para perdonar a otros. Muy bien. Sí, gracias. Gracias a todos los que han participado en este momento de reflexión. Fíjate que cuando alguien está preso, encarcelado, privado de libertad, como se le llama ahora en estos tiempos, está pagando una condena. Entonces, cometió una falta y está pagando las consecuencias de sus actos. Está allí bajo una medida de coerción o bajo una sentencia. Pero nosotros conocemos lo que es el indulto, ¿no? El indulto, que es cuando un presidente por decreto deja en libertad a una persona tomando en cuenta algunos factores, salud, edad, buen comportamiento, pero la persona no llega a cumplir su sentencia. Y nosotros sabemos que todo lo que el hombre hace, eso va a cegar, eso va a cosechar. Por esto es que perdonar es, en cuanto dependa de nosotros, restaurar a la persona, dejarlo en libertad, no cobrarle, no pagarle mal por mal, ni siquiera desearle. Porque a veces puede que usted no se vengue, pero usted desea que le pase algo malo al que le hizo un daño. Usted no le hace nada. Usted es muy bueno, yo soy muy bueno y no le hago nada, pero estoy deseando que el juicio de Dios le caiga encima.
Entonces perdonar es aún no desear que los juicios de Dios le caigan encima, sino que la misericordia de Dios intervenga con esa persona que nos hizo un daño. Entonces dice la frase, y luego darnos cuenta que ese preso éramos nosotros mismos. Porque cuando una persona te hace un daño, ese daño se va a amplificar en la medida de que tú o yo no perdonemos. Y hace rato que esa persona quizá se olvidó de lo que te hizo. Hace rato que esa persona se olvidó de lo que te dijo. Pero si yo no lo he perdonado, el daño es peor. O sea, yo sufro más por retener la ofensa que por lo mismo que la persona me hizo. Por eso, perdonar es sabio, es sanar. Y lo relacionamos con el curso. Porque primero nosotros como cuidadores tenemos que perdonar a las personas que nos fallan, nos defraudan, que le fallan al Señor bajo nuestro liderazgo, ¿no? Porque cuando una persona da un mal testimonio, le falla a Dios y le falla a su pastor también. ¿Ustedes sabían eso? Le falla a Dios y le falla también a su pastor. Cuando una persona que usted deposita un liderazgo, un cargo o una confianza, lo que hace un comportamiento totalmente contrario a lo que se espera. Y entonces nosotros como pastores, como líderes, como cuidadores, tenemos que perdonar a las personas que en algún momento traicionaron nuestra confianza. O bien sea que no nos traicionaron, no se comportaron a la altura. Porque ustedes que son pastores lo saben y ustedes que son líderes. Formar a la gente y posicionar a la gente toma tiempo. O sea, tomar a alguien y convertirlo en un líder y entregarle un ministerio o entregarle un área de responsabilidad en la congregación toma tiempo y no se hace a la ligera. Entonces, de momento, alguien te falla, alguien traiciona y te daña años de trabajo. Mira qué cosa. Años de trabajo con esa vida y con las vidas que van relacionadas. Y eso duele bastante. Por esto es que una de las cosas que más duelen a los pastores y a las familias pastorales son las divisiones. Nunca participe de una división. Donde quiera que usted vea que haya un espíritu de división, que están haciendo reuniones clandestinas, que están tramando, que están uniendo fuerzas, aléjese de ahí. Dios no está ahí. Lo que salga de ahí no será bueno. Hace mucho que yo le comenté a unos jóvenes que tenían un proyecto de dividir una iglesia y me veían a mí como el que los podía representar. Yo, mira, nosotros vamos a comenzar con un grupo de jóvenes y luego cuando nos fortalezcamos nos vamos todos los jóvenes, hasta la hija del pastor se va. Oye, qué cosa. Hasta la hija del pastor está con nosotros, todos nos vamos y tú eres quien nos va a pastorear. Digo, mira, amigo, yo anhelo ser pastor, yo me preparé para eso. No estaba pastoreando en ese momento, pero ya había ido al seminario. Yo anhelo ser pastor, yo me preparé para eso, pero esa no es la manera. Te voy a decir algo. Lo que ustedes quieren hacer es correcto, eso es bueno, ustedes quieren trabajar por la juventud, ustedes quieren que los jóvenes se salven, pero cuando tú quieres hacer algo correcto, también hay una manera correcta de hacerlo. Esa no es la manera. Y ahí lo dejé. Ahí lo dejé, fin del discurso. Entonces,
También relacionamos el tema del perdón con el cuidado pastoral, porque nosotros nos vamos a encontrar en nuestro proceso de acompañamiento, de cuidado pastoral, en que precisamente lo que tiene a alguna persona estancada es una falta de perdón. Llega un momento que a las personas que usted le esté dando acompañamiento, asesoría, consejería, que lo esté trabajando aparte, tiene que trabajarle el tema del perdón para que ellos puedan ser libres, para que ellos puedan avanzar, independientemente del cual sea la falta que le hayan hecho, ya sea que le hayan mentido, que le hayan robado, que el esposo haya sido infiel, que la esposa haya sido infiel. Sí, no, porque hay un tema, y es que a veces tenemos la tentación a manejar los casos cuidando la reputación de la iglesia. O sea, manejamos el caso para que no se haga un escándalo, para que la reputación de la iglesia no quede mal y ya, o la reputación de la persona involucrada. Pero más aún de ahí, hay que trabajar el caso hasta lograr la sanidad del involucrado, la sanidad del afectado. Usted, por ejemplo, tiene un caso donde hay una infidelidad matrimonial y el tema del divorcio plantea un conflicto. ¿Por qué el tema del divorcio plantea un conflicto? Porque afecta la reputación de esa familia, afecta la economía de la familia y hay algunos casos que quien genera más recursos es uno de los cónyuges, en ocasiones el hombre, y la mujer dice, pero no es verdad que este hombre, cuando se metió conmigo, que estaba en mala, y ahora que está posicionado, yo se lo voy a dejar a otra. Entonces allí hay un tema de interés y dice, no, no, yo no me voy a divorciar, yo te perdono, tú te alejas de eso, pero en realidad no hay un perdón profundo. O sea, no hay un perdón a fondo. Y por esa razón, con las personas que nosotros estamos trabajando, hay que trabajar el tema del perdón. Hay que escucharlo, hacer empatía, que la gente sienta la confianza de llorar y reír con nosotros. Oiga, oiga, eso usted lo puede escribir. Que la gente sienta la confianza de llorar y reír con nosotros. Y entonces luego hay que invitarlo a que reconozca que aunque resulta difícil, le conviene perdonar. O sea, aunque a ti te resulte duro y difícil, ese preso que está encarcelado eres tú mismo. O sea, eso te está haciendo más daño por una falta de perdón. Claro, usted no puede decirle eso así. O sea, tiene que ser llevando a la persona despacio, que la misma persona caiga sobre, entienda que eso le está haciendo daño. Tengo una pregunta. ¿Qué cuidamos nosotros de la gente? ¿Qué cuidamos? ¿En qué área cuidamos a las personas? Mencióneme una. Dime, Rosnelly. ¿Pero en qué sentido, más o menos, maestro? Mencióname un área en la cual nosotros cuidamos a la persona. Por ejemplo, para decirte algo. Bueno, nosotros cuidamos la finanza de la gente, por decirte algo. Bueno, podríamos decir también que se puede cuidar la salud mental y emocional de las personas, que es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo de tanto estrés y ansiedad. Excelente, Rosnelly. Mejor de ahí se daña. Pasarte con 110. Sí. Bien, si ustedes ven que en el chat o en la pizarra escribo algo con faltas ortográficas, me lo perdonan. Ustedes saben que uno está acostumbrado
a su Word, con su corrector de texto y todo ahí, lo demás. Así que ya ustedes saben. Además, siempre los textos se revisan. Aquí no hay forma de no revisarlo. Un área en el cual cuidamos a las personas. Sí, me gusta mucho eso que dice Rosnelli. La salud mental. O sea, nosotros vemos, oye, por aquí falta mucha gente hoy. Nosotros vemos casos de suicidio. Un pequeño paréntesis. Esta asignatura tiene 7 semanas, pero vamos a tratar de dar hora y media de clase. De hecho, yo siempre trato de dar hora y media, lo que pasa es que a veces me emociono. A las 3:30 nos vamos, ¿ok? Bien. Entonces, nosotros vemos a veces casos de suicidio y, bueno, nos sorprenden. Pero un suicidio no es que a la gente le llegue un pensamiento de un momento a otro, hazlo, quítate la vida, no, no es eso. La gente se va envolviendo en situaciones que le van golpeando, que le van afectando. Quiero que me busquen Efesios del 20 al 25. Efesios 4. Pues bien, las personas van deteriorando su salud mental, se van deprimiendo, la ansiedad lo va acorralando, y llega un momento que dicen, bueno, pero si es de la vida, ¿de qué sirve estar vivo? Si, o sea, me de la vida, como dicen algunos, y cometen ese acto tan terrible. Por eso tenemos que estar alerta, y yo diría que los pastores y los líderes de hoy tenemos que educarnos en el tema de la psicología y en el tema de la salud mental. No es que somos psicólogos ni que vamos ahora a consultar como psicólogos, pero sí para tener una orientación de cuando una persona está presentando un problema de salud mental y ahí entonces nosotros poder ayudarle y si en algún momento hay que referirle a un profesional de esa área, hacerlo. Lo tienen, Efesios 4, 20 al 25. ¿Quién lo tiene? Amén. Yo lo puedo leer, Sí, por profesor. favor. Dice, a partir del 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad a cada uno con su prójimo, porque sois miembros los unos de los otros. Muchas gracias, Medina. Bien, quiero tomar acá del versículo 23, la parte que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una de las cosas, gracias Rosnelli, que viste en el clavo al mencionar la salud mental, una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar de las personas es la mente. O sea, como pastor, como líder de jóvenes, hay que cuidar lo que nuestra gente piensa. Y yo creo que parte de ello está motivado en lo que es el culto, en lo que es la predicación, la enseñanza. En todo eso estamos trabajando el pensamiento de la gente.
que la gente renueve su pensamiento y que tenga una mentalidad cristiana. Es interesante que la palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad, porque nosotros vamos a hacer las cosas según la pensemos, según la veamos, según la consideremos. Si usted cree que algo no es nada, puede terminar haciéndolo. Eso no es nada, lo va a terminar haciendo. O sea, tener relaciones antes del matrimonio no es nada. Tener relaciones con tu novio no es nada. Tener un amante no es nada. Mentir, no, eso no es nada. Lo que usted crea que no es nada, va a terminar haciéndolo. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar lo que la gente piensa, escuchar a las personas. Y hoy en día hay una manera de nosotros darnos cuenta de lo que la gente piensa, que es también siguiéndolo en las redes sociales. ¿Qué pasa? Por eso están saliendo. ¿Está fallando el internet o qué? Bueno, ¿qué pasa? Como le comento, seguirlo en las redes sociales. Fíjate que en la parte de publicaciones, a veces Facebook le hace una pregunta a uno, ¿qué estás pensando? Una motivación para que uno publique, ¿qué tú estás pensando? Entonces es bueno saber lo que la gente piensa, pero también lo que la gente debería pensar sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo. Y esa parte también hay que cuidarla, que el cristiano piense como un cristiano, porque la Biblia dice que según los pensamientos del hombre, tal es él. Bien. ¿Ustedes recuerdan del video que estuvimos viendo acerca de la resiliencia? A ver, ¿quién acuerda algo de ese video? Y si lo vieron. Muy bien. Bueno, en el orden que tienen la mano levantada está Janet, Carlos, Pastor Tony y Rosnelli. Janet, ¿verdad? Sí. Y me gustó mucho que este señor, bueno, Boris tiene un nombre raro, hay un apellido, pero recuerdo el nombre, Apellido Boris. peligroso. Ajá. Me gusta la forma como él define la resiliencia. Algo sencillo, dice que es inicial un nuevo desarrollo después de un trauma, simplemente así de sencillo. Y me llamó mucho la atención cómo él lo adapta a la niñez, desde el niño. ¿Por qué? Porque como docente nosotros trabajamos con niños que vienen de diferentes sectores vulnerables, con diferentes tipos de entornos, con problemas, y que al tener problemas ya en sus entornos, pues entonces los reflejan y tienen problemas con el aprendizaje. Entonces me gusta porque él hizo énfasis en eso. Entonces ella le pregunta a la que le está entrevistando, ¿cómo ayudar a un niño a poder ser más resiliente? Entonces él dice que consiste en dos factores principales. El uno es ayudarlo a que el niño tenga confianza. Pero entonces, para ayudar a ese niño a que tenga confianza, hay que trabajarle a la mamá confianza. Porque una vez se le trabaje confianza a la mamá con un buen entorno sano, con un buen bienestar conjugal, que no haya sufrido estado de abandono, todas esas cosas. Entonces, la mamá una vez segura, involuntariamente, sin ella estarlo como practicando, le va a transmitir seguridad a ese niño. Ese es uno de los factores, transmitirle seguridad al niño. Y otro de los factores que debe tener un entorno seguro también. O sea, en la familia, los abuelos, donde él se mueva, debe haber una seguridad, que haya salud emocional, salud mental, salud espiritual, donde él se mueva con los amiguitos y todo eso,
que haya un buen entorno de seguridad. Entonces, una vez el niño haya salud en la familia, haya un bienestar conyugal, el niño viene a la escuela con un deseo de aprender. ¿Por qué? Porque se le está trabajando ya en la casa, se le está trabajando la seguridad. Entonces ese niño viene y cuando llega ya a la escuela o al colegio, viene con ese deseo, ya ve, como dice él, ya ve en la escuela como una aventura y va a estar contento, va a aprender que cualquier miedo, cualquier pequeña frustración, ya que él se encuentre como niño, va a saber cómo enfrentarla, porque ya va un niño seguro. Entonces, inmediatamente enfrente cualquier cosa pequeño que se, como niño al fin va a llegar va a regresar a la casa contento, alegre, se va a sentir un niño valiente porque ha enfrentado ya esas pequeñas frustraciones, entonces va a llegar contento. Entonces, la precariedad social y el problema conyugal, él dice que son uno de los problemas más fuertes para permitir que no se dé un niño seguro y que el niño pueda adquirir resiliencia. Entonces, creo que está muy bonito este video para nosotros los docentes, analizarlo. Muy bonito esta entrevista a Boris. Así que es cuanto para que otros puedan participar. No le escucho, maestro. ¿De qué grado usted, maestra? Yo soy maestra de básica de segundo ciclo. ¿Cuánto Ok. que dice esto? Roto. No, pues yo sé lo que usted siente cuando se escucha a ese maestro, a Boris. Gracias. Seguimos entonces con, bueno, Carlos tenía la mano levantada, pero no lo veo, no sé. Seguimos con Vianney, después con Rosnelli. Vamos a hacer algo. Como Janetti explicó muy bien el video, trate de mencionar cosas que Janetti no mencionó y de mencionar algo que ella mencionó, entonces relacionarlo con nuestro campo de acción, que es la iglesia. Bien, pero muy buena tu exposición. Se ve que eres muy buena, maestra. El Señor te bendiga. Vamos con Vianney. Adelante, Vianney. Amén, pastor. También decía él en su entrevista que resiliencia es inicial un nuevo desarrollo después de un trauma. Todo depende de cómo uno toma a la persona, o sea, después de un trauma. También dice que el niño se siente seguro en un entorno donde hay seguridad, o sea, donde es aceptado, donde está compartiendo con la familia, estén compartiendo con su mamá. Todo depende del entorno donde el niño se mueva. Y todo también depende de la seguridad que tenga la mamá también. Eso dice también él en la entrevista, y él también dice que podemos ayudar a un niño que sea más resiliente en caso como, o sea, en el colegio, como dijo la hermana, gloria a Dios, podemos ayudarlo, o sea, que no que no se encoja en el colegio, sino que sea abierto con sus compañeros y en su clase, decía él también dice que primero hay que darle seguridad. Si no hay seguridad, no hay nada. Y a mi entender, la seguridad empieza desde el hogar. Dale, dale también esa confianza en el hogar, porque a veces los niños tienen temor de hablar en los hogares, porque depende de la actitud que tengan los adultos. Depende de la actitud, porque a veces tienen temor de hablar porque temen que le van a hablar mal. De ahí viene todo, porque todo depende en el entorno que ese niño haya sido criado. Gloria a Dios. Dice también que hay dos factores que interceden, o sea, que son muy importantes, que es la violencia familiar y la calidad social. Es la violencia, o sea,
un niño que esté en un entorno que haya violencia familiar, lamentablemente no va a ser un niño que tenga un buen rendimiento. Al contrario, va a ser un niño que va a cobrar, o sea, el comportamiento de él va a ser lo que él ve en su casa, lo que él está viendo en su casa. Todo eso influye. Yo siempre he dicho que nosotros como padres, somos el espejo de nuestros hijos. Bendiciones. Gracias, Vianney. Seguimos con Rosnelli. Rapidito. Recuerden que nos vamos Bien. a la media. Sí, un punto importante que él estuvo hablando en el video, el señor Boris, que me llamó la atención, es que la entrevistadora le pregunta que cómo una persona, o sea, un adulto puede desarrollar la resiliencia. Él decía que es preferible que éste no se quede solo, o sea, ante una situación traumática que la persona pasó, que no se quede solo, porque esto va a aumentar la situación traumática porque le va a estar dando más mente a lo que le pasó, sino que es importante que encuentre una persona de confianza con la cual esa persona puede estar ahí y que le pueda contar el problema o la situación traumática por la que este pasó. Él decía que obviamente esa persona no va a hablar así de lleno de lo que le pasó porque es difícil, pero que cuando esa persona encuentra a alguien que le brinda seguridad y confianza, sí lo va a hacer de a poco. Podemos relacionar este punto con otros temas que hemos estado viendo, tanto en esta clase como en clases pasadas, que hablamos de la importancia de la confianza entre los pastores y los líderes con los miembros de la iglesia. Otra cosa que él mencionaba también es que él hablaba acerca de cómo a través del arte, ya sea a través de la película, la música, el teatro, el dibujo, la pintura, etcétera, se pueden afrontar las situaciones traumáticas porque esa persona se le hace difícil hablar directamente de lo que le pasó, pero que a través de las artes puede encontrar una forma de cómo expresarle a los demás por lo cual esa persona vivió. Él decía que es importante que los niños también se le infunda este deseo por el arte, porque así ellos van a poder ser más resilientes y también van a poder ser más creativos y expresivos. Y otro de los últimos puntos, ya para concluir con mi parte que me gustó, es que él decía que el 50% de los enfermeros y de los psicólogos tienen depresión por agotamiento profesional, porque estos se centran demasiado en el otro. Y él decía que a sus alumnos que le dicen que quieren estudiar esta carrera, le dice que hagan, o sea, que tengan como otras actividades que sea de su gusto para que puedan despejarse de quizás de los problemas que puedan estar teniendo. Lo relaciono con la clase pasada cuando vimos también lo que le pasó al pastor, el artículo que usted nos mandó, cómo ese pastor se suicidó y que es una situación que estamos viendo mucho los pastores que se están cargando tanto de situaciones que están pasando, que se están olvidando de cuidarse y de amarse a ellos mismos. Es una entrevista bastante buena y que se le puede sacar muchísimo provecho. Gracias, Rosnelli. Rosnelis, Sadoesia ahí, mira, Rosnelis. ¿De qué área tú eres? ¿De qué área tú eres profesional? Psicóloga clínica. Ah, bueno, pues tú ves coche ahí, escuchando al profesor Bori. Y bueno, Incluso él decía que él es neuropsicólogo, neurocirujano, algo así, o neuropsicólogo. La neuropsicología es una ciencia muy bonita. bueno, pues ya tú sabes. Neuropsiquiatra es. Ya Neuro, tú eres licenciada ya. sí, yo soy licenciada. Bueno, pues hazte una maestría, Estoy en eso. y te registraste en Beca Tu Futuro. No, pero yo estoy haciendo una en línea, justamente de neuropsicología. Excelente, te felicito. Bueno, cualquier cosa, Gracias. ya que podamos ayudarte, yo asesoro tesis y eso. Entonces, nada, estamos a tus órdenes y a las órdenes de todos ustedes. Sí, no quedarse solo, muy importante, ¿verdad? El cuido tiene que ver, lo que tiene la mano levantada, déjela levantada, por favor. El cuido tiene que ver con acompañar, ¿verdad? Estar con las personas. Fíjate cómo Eclesiastés 7:2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres
y el que vive lo pondrá en su corazón. El luto, que es un tema que vamos a estar también trabajando, lo que es el duelo. Todos en algún momento se nos presenta un tema de duelo, y cuando tenemos la bendición de tener a alguien que nos acompaña, eso se queda en nuestro corazón para siempre, ¿no? Para siempre decimos, wow, yo recuerdo que cuando murió tal persona en mi familia, cómo se manejó fulano de tal. Oye, a veces después hay un distanciamiento o un conflicto y como quiera se agradece. Por esto, cuando una persona está pasando por una dificultad, como pastor nos necesita, como líder nos necesita. Y como les decía, les decía ahorita, quizás hay una persona que falla, usted le dio una fianza y falla, comete una falta que afecta el testimonio de la iglesia en la comunidad. Y ahí está afectando nuestro servicio pastoral, ¿no? Está afectando, ¿no? Hay la iglesia que pastorea Janel, la iglesia que pastorea Ramona. O sea, está afectando. Y nosotros nos podemos sentir indignados, nos podemos sentir molestos, pero no es un sentimiento que tenemos que hacerle ver a la persona. Que la persona esté en una situación que necesita ser restaurada en un tema que sea una caída. Entonces tenemos que acercarnos, no dejarlo solo. Como es el libro que a partir de la próxima semana cada uno de ustedes va a estar exponiendo. Me gustaría que todos leamos el libro, todos. El libro en estas 5 semanas que faltan. Cada semana usted va leyendo. Y entonces el que le toca exponer es el que va a exponer durante los 30 minutos. Espero que se puedan organizar. Que si se pasan máximo 5 minutos, va a explicar una explicación fluida, como lo han hecho con este video. Bien, si pueden preparar una presentación en PowerPoint, pero me interesa más que lean, que fluyan. O sea, que lo puedan decir con sus propias palabras, aunque se apoyen en algunos textos, pero que fluyan. Y sugiero que el libro lo leamos todos. Todos vamos a leer el libro y entonces después que el grupo expone, si usted entiende que puede aportar algo, hacer una pregunta dentro de lo que se ha expuesto, porque el tiempo es breve para nosotros hacernos preguntas de muchas cosas, entonces usted participa, ¿no? O sea, por favor, no haga lo siguiente que muchas veces hacemos como estudiante, yo también lo hago como estudiante. Me aprendo un pedacito de mi pedacito. Oye, ¿cómo es? A mí me toca de aquí a aquí, de ahí a ahí, yo me aprendo un chin, porque el tiempo va a ser breve, yo digo ese chin y quedé bien. Cierto que quedamos bien, pero no aprovechamos tanto el proceso formativo. Bien, entonces es importante eso, no quedarnos solos y también no dejar a la gente sola, no dejar al miembro solo. Yo le voy a confesar algo, yo por WhatsApp no soy muy activo con mi gente. Yo no soy muy activo ahora. Cuando una de mis personas han sido heridas, una de mis ovejas son heridas, yo le escribo, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal? Y le digo, mira, escríbeme, que tú sabes que yo no soy muy bueno por aquí. Escríbeme, por favor, pero que las personas no se sientan solas. Bien, seguimos con la pastora Ramona. Adelante, Ramona. Amén. Me disculpa primero porque entré muy tarde, entré un poquito tarde, sí. Pues cuando entré estaban hablando un poco del perdón y el Señor me llevaba a Mateo 6, en el verso 14, cuando habla de perdonar a los deudores. Usted decía no tener cuenta pendiente con nadie, no tener deuda con nadie. Entonces en el 14 dice Jesús hablando que de la misma manera que nosotros perdonamos
es que Él nos va a perdonar. O sea que esa es una razón fundamental por la que nosotros debemos perdonar. Todo lo que se dijo es así para dejar ir libre, para uno mismo liberarse, todo eso, pero fundamentalmente es que si no perdonamos, Jesús no nos perdona, porque nos lo está diciendo claro ahí. En el otro orden ya de la resiliencia yo digo que es algo que aunque se utilizó últimamente se ha utilizado más después de la pandemia, es un término que está en la Biblia, aunque no esté así, pero está en la Biblia, porque resiliencia es tener la capacidad, ya yéndonos a la palabra, tener la capacidad de enfrentar. No solamente porque hablamos de los niños, no solamente a que un niño puede enfrentar, sino que también nosotros podamos saber cómo enfrentar cualquier situación en la vida. Porque es necesario que todos seamos resilientes. ¿Por qué razón? Porque Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Cuando nosotros canalizamos la resiliencia ahí, poniendo a Dios como como dice el expositor, el que estaba hablando, él dice que hablaba de Cristo o del Señor como nuestro psiquiatra, o sea, y yo creo que es fundamental que nosotros podamos entender que el que hace todas las cosas y el que permite todas las cosas es Dios. Y meditaba incluso en esos niños que no tienen un papá, una madre que le diga nada. Incluso niños que andan por ahí por las calles, que no tienen un abuelo, que no tienen un tío, que no tienen a nadie quien les apoye. Incluso que no tienen ni siquiera quien les dé el seguimiento, que el maestro en la escuela, si en caso va a la escuela. Padre. Así es. Concluyo, mi querida pastora, ¿no? ¿O le falló su micrófono? Estoy en clase. Ok. Sí, Ramona. Bueno, Estoy en clase. bueno, no. ¿Me Profesor, escucha? ¿yo ¿Me puedo escucha? decir Sí. algo? Dame un segundo, Tony. Vamos a terminar con Ramona. Sí, Ramona, termina para que luego Tony pueda expresar algo. Estoy en clase. Ay, Dios, perdón, que es una llamada que me entró, pastor. Esto está muy profundo, Ramona. No entiendo. Estoy en clase. Bueno, vamos a que ella tenga esa llamada tranquilita ahí. Está muteada ahora, Ramona. Muy bien, adelante. Aló, Ahora sí. ¿Me escucha ahora? Sí, ¿Me escucha? sí. Sí, le ¿Me escuchamos. escuchan? Sí, le escuchamos. Decía que incluso niños que están en condiciones de calle, que no tienen a nadie, que no tienen quien le extienda la mano, Dios permite en su infinita misericordia que de ahí salgan, y puedan ser personas resilientes. Entonces yo digo que la resiliencia, aunque no se había mencionado antes, eso viene directamente del Padre. Eso viene directamente de Dios, aunque nosotros como psicólogos hablemos de ella y ayudemos. Es un asunto que Dios mismo lo ha provisto para el ser humano, para que podamos vivir en medio de cualquier situación. Yo pensaba precisamente en algunos casos que yo conozco y que han estado en nuestras manos de niños así, que han pasado por esas situaciones, que hoy en día, a pesar de un rechazo de su papá, de su mamá, ellos han podido decir yo puedo. Pero no obstante eso, nosotros, Dios mío, Dios, ay, Dios.
Ok, Tony, toma la oportunidad. Parece que entró el llamado otra vez, parece. Sí, amén. Había levantado la mano de ahorita, antes que Vianney, antes que Mary, pero gloria a Dios. Eh, Oye, esto es tan profundo. Cuando yo escuchaba a Poe hablar, que decía que muchos de los psicólogos se preocupan más por otros que por sí mismos. Y eso hoy en día también lo vemos nosotros también como pastor, que muchas veces también nosotros nos preocupamos mucho por las ovejas y a veces nos descuidamos nosotros, descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestra integridad, descuidamos nuestra familia muchas veces por problemas existentes dentro de la congregación y que tenemos que solucionar los problemas de las ovejas y a veces nos olvidamos que tenemos que solucionar también nuestros problemas dentro del hogar. En una ocasión, en un culto, yo sentí del Espíritu, eh, me sentía mal con mi pastor, todavía yo no era pastor, y el Espíritu me dijo, chécate el pastor, pídale perdón. Y yo me acerco a mi pastor, le digo, pastor, si en algo te he ofendido, te he faltado, si en algo te he fallado, perdóname, excúsame. Él me dijo, no, tú no me has dicho nada, pero de todo modo yo quiero que tú me perdones, porque que yo entendía que sí pasaba algo bueno. Él me dijo que no tenía nada que perdonarme, pero yo hice lo que el Espíritu me dijo que hiciera y yo me sentí bien, me sentí contento, alegre, porque yo entendí que de mí salió una carga tan grande, un peso tan grande, que esa noche fue algo tan lindo, tan maravilloso, fue una libertad tan hermosa que tenía mucho tiempo que no lo sentía. Y realmente cuando uno perdona de corazón y Dios hace cosas maravillosas en cada una de nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida personal, nuestra integridad como pastor. Sí, tenemos que ayudar a nuestras ovejas, pero nunca descuidarnos de nosotros mismos, porque nosotros tenemos mucho que dar. Dios los bendiga. Amén, Tony. Muchas gracias. Ramona, te la doy para que termine ya. Sí, y decía que nosotros mismos a veces pasamos por situaciones que hay momentos que podemos pensar, hasta aquí llegamos quizás por un diagnóstico médico donde el médico te dice ya, se terminó todo, te quedan 3 meses de vida, te queda 1 año de vida y todo eso por un diagnóstico. Y en nosotros como poder decir todo lo contrario, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, confiando en lo que Dios nos dice. Eso ya nosotros como adultos, porque hablamos del niño, pero nosotros también pasamos por momentos muy difíciles, que cuando estamos ahí es que nos damos cuenta lo tan difícil que es. Y no porque alguien dijo que era difícil, sino que la persona lo prueba como tal. Y uno puede decir confiadamente, o sea, canalizar esas emociones, porque el que es resiliente tiene que aprender a canalizar las emociones. Incluso, como decía mi hermana Rosnelly, dejarse ayudar en el momento que sea necesario, estar dispuesto a escuchar. Y nosotros podemos confiar en esa palabra que nos dice el Señor. Claro, nos dice en el mundo tendréis aflicciones porque yo he vencido al mundo. Significa que es necesario que nosotros, decía ahorita, que es necesario que nosotros aprendamos a ser resilientes porque es necesario que vengan las aflicciones, que vengan los momentos difíciles y que confiemos en esa palabra que dijo Jesús, confiad porque yo he vencido al mundo. Pero también nos dice el Salmo, me parece que es 34 o 37, encomienda a Jehová tus caminos. Me pueden ayudar ahí, confía en Él y Él hará. Cuando nosotros podemos confiar en esa palabra viva
que es la misma voz de Dios hablando a nuestras vidas, pues nosotros podemos ser resilientes, que la palabra es muy usada, pero cuando se está en el lugar, en el momento, cuando se está en esa situación, en esa prueba, ahí es que de verdad se sabe si somos resilientes y confiamos en esa palabra viva, que es la que debemos confiar y es la que debemos utilizar para llevarle a aquellas personas que hoy en día están pasando por situaciones tan difíciles, que creen que ya se acabó todo. Muy bien. Así que Dios le bendiga. Excelente, Ramona. Gracias, Ramona. Y disculpen las Gracias. interrupciones. No, está bien, gracias. Bueno, se han quedado Ramona y Rosnelli únicamente con la cámara encendida. Gracias. Y gracias por darle, gracias, Janetti. Gracias por darle el sentido espiritual también, ¿no? Porque qué más que la palabra de Dios para que nos dé seguridad, porque su palabra es roca firme. Así que muchas gracias por esos aportes. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el trasfondo de la gente. A nuestras iglesias vienen personas con diferentes realidades, diferentes trasfondos, y como pastores, como líderes, nosotros vamos a tener que bregar con todo eso, cuidar y apoyar a las personas y ser nosotros ese espacio seguro para la gente. Yo creo que hoy por hoy en la iglesia debemos trabajar mucho la ética en las relaciones, la ética en las relaciones, el saber respetar, el saber, la fidelidad. ¿Entiendes? Mira, se da a veces que cuando las personas están pasando por alguna crisis, es cuando más solo lo dejamos. Y esto pasa en muchos escenarios, tanto a personas que no tienen mucho compromiso en la iglesia, que no tienen un cargo, como también a grandes líderes. Hay quienes han dicho que el liderazgo es un camino solitario. Tú estás rodeado de gente. Mucha gente está contigo, mucha gente te saluda, pero vamos a ver a cuáles de esas personas tú tienes la confianza de desnudarte. O sea, tú tienes la confianza de que vean tu debilidad, de que vean tu dolor, de que vean tus miedos, tus angustias. Fíjate que Rosnelli nos hablaba, me encantaría decir el apellido del profesor, pero hay que hacer un ejercicio para aprender ese apellido. Cyrelnuc, una cosa así, Cyrelnuc. Bueno, Nice. Bueno, una cosa por ahí. Entonces ella nos decía que él propone el arte. Él propone el arte, la música, la poesía, el drama, la película. ¿Por qué? Bueno, porque el arte te permite a ti, porque en el arte se cuentan historias. Cuando tú lees una obra literaria, tú sabes que eso no pasó, que es una fantasía, Romeo y Julieta, o sea, pero probablemente tú te identificas con lo que está pasando allí. O sea, y tú tienes un diálogo reflexivo porque tu historia está siendo contada a través de esa canción, a través del arte, o sea, a través de la película, y entonces ya no estás como tan invisibilizado, sino que te estás viendo ahí y tú reflexionas. En todo caso, hablar es necesario en medio de los procesos. Hablar. Y ahí entra la ética que estamos hablando. Cuando una persona le cuenta algo a usted, usted no debe decir eso hacia adelante. Eso se lo contaron a usted. Entonces, cuando se lo cuentan a usted y yo lo digo para adelante y la persona sabe que yo lo dije, entonces se hiere y se cierra. Se hiere y se cierra. Y algo que yo aprendí, que a veces tú cuentas un problema y el problema se pone más grande.
Entonces, ve acá, pero vos yo no voy a contar nada, vos yo no voy a dicho nada. Entonces, tenemos que trabajar mucho la ética, porque tenemos que ser nosotros una comunidad sanadora. ¿Mm? Miren, hay problemas serios que las personas pasan, que las personas dicen, tengo que hablar con mi pastor, tengo que hablar con mi pastora. No es con nadie que van a hablar, es con su pastor, con su pastora. Y nosotros, Ramona lo sabe como pastor, y Tony, y los demás que son pastores. Luego tenemos que hacer diferentes reuniones donde la persona también tiene que contar, tiene que rendir cuenta de lo que pasó. Pero no se abren tanto como con el pastor. Sí. O sea, lo que le cuentan a los demás no es el 100%. Bueno, quizás nosotros tampoco nos cuentan el 100%, pero hay una confianza de que eso que yo le estoy contando al pastor, eso queda entre el pastor y yo. O sea, si alguien viene donde usted en condición, eso es como el sacerdote, cuando usted se va a confesar donde el sacerdote. ¿Mm? O sea, una confesión con un sacerdote, o sea, él puede guardarse eso para él, porque fue una confesión a un sacerdote. Entonces, igual nosotros. Y ahí entra también lo que ustedes comentaban, de que todas esas cosas nos cargan. Y hay gente que no entiende eso, Ramona. Hay gente que no entiende que el pastor es un ser humano y que el pastor también tiene su necesidad y su debilidad. A usted va a hablar con su pastor, sí, pero busque el momento. Pastor, necesito hablar con usted. Cuando usted cree? Ah, no, no, a cualquier hora le escriben, le hablan. Ah, ok, mi pastor tiene que estar. Gloria a Dios. Pero es un ser humano también. Que así mismo como a usted le duele, a él también le duele la cosa y a veces más. Lo único que Dios lo fortalece. Me gustaría que, vamos a ver, una persona que casi no haya hablado, a ver, ¿quién? Eh, Madelenis, bueno, Dios mío. Matos, si estás ahí. Aquí estoy, profe. Estoy, profe, no me tire gancho. Si tienes una Biblia cerca, búscame Gálatas 6:1. Dame un momento. Galacta 6:1. Sí. Para la próxima semana, vamos a hablar un poco del duelo. Hoy le voy a dar algunos mitos del duelo, 2 o 3 mitos, pero la próxima semana vamos a entrar en las etapas del duelo y cómo trabajar el duelo. Fíjate que hablando del duelo, así a modo de entrada, nosotros los evangélicos predicamos cuando muere una gente y a veces lo último que mencionamos es el evento. Predicamos de la salvación, del arrepentimiento, del pecado, del que sé yo qué. En un velorio o en un culto memorial. Y los últimos que se me olvida es que hay una gente que está en un luto. Adelante, mi querida, si lo conseguiste, Marlene. Oh, ok, ¿me escucha, maestro? Te escuchamos. Ok. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien. Marlene, ese verso, ¿cómo usted lo relaciona con la clase de cuidado pastoral que estamos dando acá? ¿Cómo, maestro? Ese versículo bíblico, ¿cómo usted lo relaciona con la clase de cuidado pastoral que estamos dando? Ok. ¿Cómo se relaciona? Ajá. Bueno, en el cuidado, porque hay veces que si alguien fuera sorprendido en alguna falta, ¿verdad? O sea, que le ayudemos, no que hablemos de esa falta, no que lo tratemos mal, sino que lo ayudemos, le demos orientación. En eso se relaciona. Lo restauremos en el espíritu, o sea, que lo ayudemos. O sea, porque también nos puede pasar a nosotros también, porque somos humanos.
¿Sí? Escucha, maestro. Excelente, Madelenis. Otra persona más. Madeleine. Gracias. Ok, excelente. Miren, nosotros somos pastores de los miembros de la iglesia. No somos pastores de los que están en santidad en la iglesia. Somos pastores de todos. De los que están en santidad y de los que no están en santidad. Del que ministra, del que se para en el púlpito a predicar una palabra que sacude la iglesia, pero también del que cae. Entonces hay que cuidarlos a todos. Carlos, usted tenía la mano levantada, ¿no? Carlos. No. Ah, ok. Ramón, dígame. Sí, que dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, entonces dice, vosotros que sois espirituales. O sea, hay dos casos, hay del que es sorprendido en la falta y de la persona que en ese momento es espiritual. Así lo vamos a decir, que en ese momento es espiritual. Vosotros que sois espirituales, dice, restauradle. Ya sabemos que la palabra restauración conlleva lo espiritual, pero ahorita se habló lo espiritual. También es restaurar incluso la otra parte, que puede haber otra persona o una segunda persona. O sea que tampoco nos podemos ir por una sola vía. Tenemos el compromiso en dado caso que sea de dos la falta. Entonces dice que debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre. Todos sabemos qué significa la palabra mansedumbre, que es una persona manso, no con acusaciones, como dice la palabra, porque no estamos para eso, no estamos para acusar a nadie, sino yendo con espíritu de mansedumbre y sabiendo lo que vamos a decir, porque puede ser que digamos algo que en vez de hacer bien, pues le haga un mal. Entonces nos dice que debemos considerarnos nosotros mismos. ¿Por qué debemos considerarnos nosotros mismos? Porque hoy le pasó a esta persona, pero luego puede que nos pase a nosotros. Y de la misma manera que nosotros queremos, debemos tratar al otro. Con la misma vara que nosotros medimos, también dice la palabra que nosotros seremos medidos. Y además debemos ponernos en el lugar de esa persona, en el lugar de esa persona, ser empático como Cristo también lo fue con nosotros, que no preguntó, ni siquiera no preguntó de que ya está limpio allá abajo para yo ir y poder morir, sino que no vio el pecado de nosotros, para él descender siendo Dios y hacerse carne, y dice la Biblia, y morir en una cruz, que dice la palabra del Señor que maldito el hombre que muere en un madero, y él hasta ahí llegó por nosotros. O sea, como pensando en todo eso, y que si hoy a esa persona, posiblemente luego esa persona tenga que restaurarme a mí. O sea, que tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona y tenerle paciencia, porque tampoco los cambios llegan así de la noche a la mañana. Eso es orando con la palabra y apoyando. Amén. Muy bien, muchas gracias, Que le Ramona. bendiga. Amén, gracias, pastora. Bien, cuéntanos. Amén, pastor. Según este versículo, yo entiendo que nosotros como pastores estamos para ayudar, no para juzgar. Sabemos que hay personas que uno los aconseja, le habla, no se dejan ayudar, pero estamos para ayudar, no para juzgar a nadie. Y debemos ponernos en el zapato del otro. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Me gustaría Amén. escuchar
a Diana. Diana, yo no te he escuchado hoy. Dime, ¿qué te ha parecido la clase? ¿Qué te ha gustado de la clase de hoy? Diana, ¿o se fue? Mira, se fue. Vale, se desconectó Diana. Qué cosa. Bueno, ya estamos en el cierre. Entonces, en el cierre, me gustaría que usted me diga qué le gustó de la clase de hoy o qué aprendió o qué le llamó su atención. A ver, Que hable otro. A mí me gustó todo, pero quisiera escuchar como que otra persona lo diga. gracias, pastora Ramón. Diana, cuéntame, ¿qué te gustó de la clase de hoy? Bueno, profesor, que no he participado. Este internet me está sacando a cada rato de la reunión. No todo. Me gustó sobre la explicación del video, el cual uno vio, donde también en ese video aprendemos muchas cosas. También como profesora, yo me pongo yo como profesora de escuela bíblica, porque por la seguridad, también esa seguridad que uno tiene, debemos también plantearse, transmitir a esos niños que también van a su casa con sin número de problemas, con sin número de dificultades que uno no conoce. Entonces, debemos saber cómo escucharlos, cómo trabajar con ellos, mirar su comportamiento, mirar su forma de hablar, mirar su actitud, su forma hasta de comportarse, para uno también poder ayudarlos. Gloria a Dios. Muchas gracias, Diana. Excelente. Gracias, Diana. Gracias por tu participación. ¿Alguien más? ¿Con qué te quedas? ¿Nadie? Ay, Dios mío. Yo me Fluya, quedo con, fluya, pastora. yo me quedo con la importancia de perdonar, también perdonarnos nosotros mismos, con la importancia de que tiene el perdón delante de Dios, incluso para salvación de nuestras vidas. Me quedo con todos esos conocimientos que tiene el video, de cómo trabajar con los niños que día a día nosotros tenemos de frente. Ahora yo no tengo muchos de frente porque estoy en casa, pero ese es mi trabajo, trabajar con la niñez, trabajar con las familias y sobre todo también con la iglesia, o sea que es una herramienta muy buena para utilizarla ¿Usted en cualquier de los espacios. Sí, sí, sí. mira qué Psicóloga bien. educativa, sí. Oh, Pero yo estoy trabajando directo en un consultorio al junto de otras personas, compañeras de la misma área y el área, sí, el área de orientación. Pero es algo, yo digo que este seminario ha venido a cambiarle la vida a uno, porque hay muchas cosas que uno tenía el conocimiento, pero como que no, como al aplicarlo, ahí como que un poquito estábamos cortos, pero el Señor permite todas las cosas, ¿sabe por qué lo permite? Y, y esos conocimientos los vamos a llevar y los estamos llevando ya, los estamos poniendo en práctica, que eso es lo más importante, que seamos oidores y también hacedores de ellos. Uh-huh. Bueno, lo de la resiliencia, que es un tema muy amplio, que si nos ponemos a hablar de todo esto, de la resiliencia, vamos a encontrar mucho de lo que tiene que ver la resiliencia y de la importancia que debemos darle cada uno de nosotros, porque de un momento a otro a cualquiera le puede
pasar una situación, porque nosotros no estamos excepto de ninguna situación, como creyente, como cristiano, como familia, y debemos siempre pedirle al Señor que nos ayude a ser resilientes y que nos ayude también a canalizar nuestras emociones sobre todas las cosas y dejarnos ayudar, aunque uno no puede estar diciendo sus problemas a todo el mundo, pero siempre hay personas que conocen un poco, se acercan y le dan su palabra de aliento, pero la palabra más eficaz es la Biblia, cuando nosotros podemos ir a la palabra de Dios y confortarnos ahí y en la presencia del Señor. Amén. Dios le bendiga. Amén. Carlos, y ahí terminamos. Gracias, pastora. A mí me gustó la definición de la palabra resiliencia, cómo nosotros podemos manejar nuestras emociones y en un momento de aflicción poder salir del hoyo, o sea, nosotros poder autocontrolarnos y manejar aquellos momentos de angustia en nuestra vida. Gracias. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Miren, decía el maestro que hay una cosa es ser resistente y otra cosa es ser resiliente. Ambas son buenas, o sea, porque un resistente, uno que aguanta, le dan, está aguantando ahí, pero ser resiliente es mejor, ¿no? Es mejor, o sea, ok, me empujaste con violencia, como dice una canción, me empujaste con violencia para que cayera, ¿no? Pero la mano de Dios me ayudó. Es decir, nos mantenemos firmes en medio de todos los golpes que hemos recibido, pero no nos quedamos únicamente llorando, lamentando, con heridas, sino que nos levantamos, somos renovados e iniciamos procesos de desarrollo. Proceso de desarrollo desde el punto de vista humano tiene que ver con lograr cosas, desarrollar la capacidad propia, pero desde el punto de vista espiritual se añade algo, se añade, además de lograr cosas, además de yo desarrollar mis capacidades, es el estar cumpliendo el propósito de Dios para mi vida, aquello para lo cual yo nací. O sea, si por alguna razón yo siento que los golpes me han estancado, he sido resistente, pero no resiliente. Es importante que seamos resilientes, que nos levantemos. Pero según hemos visto en estos aprendizajes, vemos que la resiliencia no depende únicamente del individuo, ¿no? Hay factores que inciden, hay contextos que inciden y a veces hay que reconocer que no la tenemos tan fácil. Pero qué bueno que Dios está abriendo nuestra mente y como decía también el profesor, que mucha gente estudia psicología porque quiere entender su problema. Sí. Y es bueno que a estos conocimientos nosotros lo veamos de diferentes perspectivas. Vemos en la iglesia, hablan de niños, pero veámoslos en lo adulto. Veámoslo a las personas que nosotros estamos apoyando, pero también veámonos nosotros como seres que necesitan ser resilientes, pero también seres que tuvieron algún tipo de carencia, ¿no? Algún tipo de carencia en nuestros hogares, en nuestra formación. Quizás algunos de nosotros vinimos de contextos violentos y quién sabe, todo eso en alguna manera está presente en nuestro día a día. Pero ¿qué pasa? Dios abre nuestros ojos mediante la ciencia, mediante el conocimiento, para que nosotros entonces sigamos desarrollándonos, sigamos siendo resilientes. Yo había dicho que era Carlos, pero Ángela levantó la mano. Dime, querida Ángela. Dios bendiga, buenas tardes. Ven, Ángela. Pido disculpas de antemano porque salí por un momento y me tomé más tiempo de lo que pensaba. Llegué prácticamente para despedir la clase. Mis disculpas. Con el asunto del video sobre la resiliencia, muy importante, y lo había escuchado, pero
fue muy bueno volver a escucharla. Y es algo que nosotros necesitamos mucho en estos tiempos, resiliencia, porque vivimos muchas situaciones vivimos diferentes situaciones y muchas veces nos quedamos en ese tiempo, o sea, ya pasó, pero aún así continuamos viviendo eso. Y algo muy importante que decía es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento Es opcional. es pasajero. No decir exactamente que es pasajero, pero como que es opcional. Opcional. O sea, yo voy a sufrir, eso es inevitable. Circunstancias van a venir a pasar, solo las herramientas para vivir en diferentes circunstancias o para sobrevivir diferentes situaciones que nos hayan pasado, dejarlas atrás y que sean comunes a nosotros, sino para otras generaciones, como es el caso de la persona quien hablaba en el video, Boris, que tuvo una situación difícil, pero fue resiliente a esa situación y puede ahora contar su historia y podemos nosotros ver cómo él sobrevivió, nosotros también podemos. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Dios te bendiga. Padre, gracias por esta hermosa clase, gracias por este equipo. Gracias. Suplico, Dios, que nosotros podamos poner en práctica esto, que podamos ser resistentes, resilientes, pero que entendamos que hay cosas que son de procesos, que no son de la noche a la mañana, que valoremos los desarrollos que se pueden evidenciar en nuestras vidas, porque estos desarrollos no vinieron de manera fortuita, no vinieron al azar, no vinieron por suerte, vinieron por un cuidado pastoral tuyo, mi Dios, sobre nosotros y también de hombres y mujeres que tú has puesto a cuidarnos. Permítenos valorar lo bien que estamos. Permítenos también, Señor, acompañar a cualquier persona que esté en una situación que necesite acompañamiento. Danos la sabiduría para ser el hombro donde ellos puedan apoyarse, donde puedan llorar, y danos la palabra que pueda ser orientativa en el momento de crisis y dificultad que algún hermano o hermana esté viviendo. Líbranos de con nuestros comentarios o actitudes hacerle daño a una persona que ya lo lleva mal. Gracias por este equipo. Mira los que no pudieron estar. Permite que vean la grabación y que también sean edificados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo. Les amo. Amén. Amén.